Hermanos, buenos días. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia. Mateo capítulo 25, en el verso 14. Vamos a buscar dos textos bíblicos. Mateo capítulo 25, 14 y Lucas 12, 42. Vamos primeramente a Mateo, el Evangelio según Mateo. Nuestro tema de esta mañana se titula, escuchen, nuestro tema de esta mañana se titula la importancia de entender la mayordomía. Mayordomía también se puede traducir como administración, ¿okay? La importancia de entender que la Biblia nos llama también, nos llama mayordomos o administradores. Entonces vamos a leer, ¿qué les parece? ¿Nos ponemos de pie todos? ¿Qué les parece? Pónganse de pie todos, vamos a leer Mateo capítulo 25, Mateo 25, verso 14. Recuerden que este mes estamos hablando sobre la mayordomía. Dios quiere que usted sepa que también le ha constituido como un mayordomo. Dios quiere que usted entienda la importancia de la mayordomía. La mayordomía en la Biblia es muy importante. Todos los cristianos de todo el mundo tienen que saber, y seguro que muchos están también estudiando eso, necesitamos saber que Dios nos llama mayordomos. Es muy importante por muchas razones. Así es que no mire este tema como, una vez más mayordomía. No, es bien importante. Si usted no lo ha entendido, tal vez hoy sí lo quiera entender. Que Dios le ayude. Dice así Mateo 25, 14. Porque esa es una parábola, ¿okay? Dice así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, ¿no? En este caso ese hombre representaría a Dios, su siervo, pues a los creyentes, ¿no? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahora vamos conmigo en Lucas capítulo 12, en el verso 42. Lucas capítulo 12, en el verso 42. Una pregunta que hizo Pedro a partir de algunas parábolas que el Señor había hablado sobre el servicio, la mayordomía. Dijo así en el verso 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Y leamos al 43, dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Cómo haciendo así? Administrando correctamente, ¿ok? Hagamos una oración, que el Señor nos ayude. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias por el privilegio, por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar, por el privilegio que tenemos también de tener una Biblia, de poder abrirla, de poder leerla, de poder escudriñarla, de poder tener la ayuda para entenderla. Padre, por favor, nos ponemos en tus manos para que tú abras nuestro entendimiento, que cuando leamos esta palabra la atesoremos, la apreciemos y queramos en su momento oportuno ponerla por práctica para gloria tuya, Señor, para edificación de nuestras vidas. Señor, ayúdanos por favor a comprender mejor y a apreciar esta posición que también tenemos al ser llamados mayordomos, administradores de las cosas que son tuyas y no nuestras.
Padre, estamos en tus manos por medio de Jesucristo. Amén. La importancia de entender la mayordomía. Tal vez algunos sea la primera vez que escuchan esta palabra mayordomía, ¿no? Y sí se encuentra en la Biblia, ¿ok? En la Biblia, los que somos creyentes, ¿estamos todos aquí? Tenemos varios títulos, ¿cierto? En la Biblia. Algunos títulos que tenemos son muy agradables, ¿no? Cuando Dios dice, te llama hijo de Dios, ¿no? Que eres hija de Dios, ¿no? Pero hay títulos que hablan sobre una gran responsabilidad, ¿no? Mayordomo de Dios, administrador. Esto implica una gran responsabilidad. Así es que este tema es importante. Mayordomía. No hay una breve introducción sobre la mayordomía en la Biblia. La mayordomía cristiana, cuando usted escucha administración, mayordomía, no necesariamente piensa usted dinero. No, la mayordomía en la Biblia no habla solamente de dinero, ¿eh? Habla de muchas cosas. La mayordomía va más allá de dar, incluye cómo vives cada día. La mayordomía abarca mucho más que dinero, se refiere a las decisiones que tomas. Yo no sé por qué venimos el día de hoy, pero si usted piensa, yo tengo una gran necesidad, me van a hablar de mayordomía. Bueno, posiblemente es lo que Dios quiere que escuches hoy. Tal vez tu vida es un relajo, un desastre, dudas, posiblemente porque no has sabido ser buena mayordomo, administrador de lo que Dios te ha concedido. Tal vez tengas tantas cosas que ni las has apreciado, que no te has visto como un mayordomo. Así es que la mayordomía se refiere a las decisiones que tomas a diario con tu tiempo, tus habilidades, los recursos, todo lo que Dios te ha dado un llamado, ¿no? No eres solamente una parte de la creación, no eres solamente un miembro de la iglesia local. Dios dice que eres un administrador y Él te ha confiado algún bien sin duda alguna. Y si alguna vez te has preguntado qué significa la mayordomía en la Biblia, bueno, muchos se han hecho esta pregunta. Bueno, la mayordomía bíblica, repito, va más allá del diezmo o de los presupuestos. Habla también de la responsabilidad y de reconocer que todo lo que tenemos, lo que usted tiene, lo que yo tengo, no me pertenece a mí en realidad, pertenece a Dios. Dios es el dueño. Y el dueño, que es Dios, nos ha confiado en estas cosas. Es importante, ¿sí o no? Sí, nuestra carne, nuestra naturaleza, insiste, se aferra a hacernos creer que todo lo que tienes es tuyo. Y como es mío, yo decido sobre eso. Como es mío, no lo comparto. Como es mío, a mí nadie me va a decir qué hacer con ello. Y ese es nuestro problema. Por eso es importante este tema de la mayordomía. La Biblia no solo menciona la mayordomía, sino que la convierte en un estilo de vida. La mayordomía es un estilo de vida. De hecho, busque conmigo Salmo 24.1, por ejemplo. Vaya conmigo. Salmo 24.1 lo dice claramente. Salmo 24.1. Busquémoslo todo. Yo lo tengo anotado, pero también lo voy a buscar para... ¿Sí lo tiene? Si usted ya comenzó a luchar, híjole, ya me está diciendo que lo que tengo entonces no es mío, si yo sé que a mí me costó, yo trabajé. Bueno, la Biblia dice otra cosa, ¿ok? ¿Lo tiene? Salmo 24.1, y es bueno comenzar por ahí. Es bueno que la Biblia nos ponga en nuestro lugar, ¿cierto? Dice el Salmo 24.1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Si usted está pensando, no, yo lo que tengo es mío, tanto me costó mi trabajo ir a remover tierra esta semana, sí, pero esa tierra que removiste, pero no es tuya, ¿ok? Si no hubiera una tierra, tú y yo no tendríamos la posibilidad de hacer nada, ¿ok? ¿Sí me entiende? Para cuando decimos, no es que yo lo hice, a ver, hazlo sin tierra, hazlo sin aire, hazlo sin sol, hazlo sin luz, porque eso es de Dios. Dios dice, todo eso es mío, yo lo hice. ¿Y si lo hizo Dios, sí o no? Lea Génesis 1:1. Dios lo creó, no nosotros, ¿ok?
del Señor en la tierra y todo cuanto hay en ella, dice el Salmo 24:1. Eso incluye nuestras finanzas, nuestros presupuestos. Significa que todo lo que tenemos es de Dios, nuestro tiempo, nuestras habilidades, los recursos, influencias que tengamos, no sé. De hecho, desde Génesis, en los primeros capítulos, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿se acuerdan? Dios fue el que les dio una tarea en el jardín de Edén, ¿cierto? La tarea de cuidar, pero ¿de quién era el jardín de Edén? ¿De quién era ahí el paraíso? ¿De quién es? Es de Dios. El hombre solamente es un administrador, un trabajador de Dios con responsabilidades. Y Dios dio responsabilidades claras, ¿cierto? Esto puedes hacer, esto no puedes hacer, ¿cierto? No se trata solamente de agricultura, sino de responsabilidad. De hecho, en Mateo 25:14, el verso que leímos al principio, la parábola habla precisamente de eso. Cristo es una parábola para hablar sobre la importancia de administrar correctamente los bienes de Dios. La mayordomía, de hecho, es parte de nuestro testimonio en obediencia a la soberanía de Dios. De hecho, muchos que han entendido la mayordomía, es el motivo por el cual hoy son activos. De hecho, si muchos, como han entendido la mayordomía, dicen: oh, yo voy a dedicar mi tiempo en la obra porque el tiempo que yo tengo es de Dios, ¿no? Muchos han dedicado recursos porque han entendido lo que es ser un mayordomo, solamente un administrador, ¿cierto? Muchos han dado gran parte de lo que Dios les ha dado porque han entendido que no es de ellos, ¿cierto? Ese es el valor de la mayordomía. De hecho, el apóstol Pablo, ¿no? Su obra, su parte que él administró fue compartir el evangelio, todo lo que Dios le dio. ¿Y cuánto invirtió Pablo? Y toda su vida, porque Pablo entendió que eso le dio Dios para que lo administrara correctamente. No es que Pablo tampoco no comía, sí, pero hizo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Así es que la mayordomía define nuestra obediencia práctica en la administración de todo lo que está bajo nuestro control, todo lo que se nos ha confiado. Es la consagración de nuestra propia vida y de nuestras posesiones al servicio de Dios. La mayordomía reconoce en la práctica que no tenemos el derecho de controlarnos nosotros mismos o controlar nuestras propiedades. Dios debe tener ese control. Significa que como administradores de Dios somos administradores de lo que pertenece a Dios y estamos bajo su control de Él. Una mayordomía debe ser fiel, ¿ok? Significa que reconocemos plenamente que no somos dueños, sino que pertenecemos a Cristo, el Señor, quien nos rescató dando su vida en la cruz, ¿cierto? La pregunta es esa: ¿soy yo el Señor de mi vida o es Jesucristo? ¿Soy yo dueño de todo lo que tengo o es el Señor? Hay que hacernos esta pregunta, ¿ok? Busquen conmigo primera carta a los Corintios capítulo 1, por favor. Los envidio ahorita que usted no tiene problemas con la garganta, hermano, porque se siente horrible, ¿no? De por sí es difícil estar aquí enfrente, pero más difícil cuando no puede hablar, ¿no? Más difícil cuando se le está escurriendo toda la moquera, ¿no? Pues hablando de moquera, no sé si me podía pasar una servilleta, por favor. ¿Lo tienen? Primera carta a los Corintios, capítulo 4, en el verso 1. Voy a citar un verso más donde la Biblia nos deja bien claro que nosotros, que hay un dueño de todas las cosas. Si entendemos, hay un dueño de todas las cosas que existen, pero también nos dice que Dios quiso que alguien administrara esas cosas de ese dueño. Y hay cosas que deben ser administradas. Dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Dice así: así que, dice, esto lo dijo el apóstol Pablo, así que, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, dice,
y administradores de los misterios de Dios. Así como Mateo 25:14, Lucas 12, donde hablan de administradores, todos estos versos hablan de que hay un dueño de una propiedad. También hablan de que hay una propiedad y también hablan de que hay alguien que administra esta propiedad. Son tres cosas: el dueño, una propiedad que pertenece al dueño, ¿no? Y ahí están quienes administran esa propiedad. Es más, la Biblia dice que el que administra la propiedad también es propiedad del dueño. Repito otra vez: hay un dueño. ¿Quién es? Dios. Hay una propiedad de ese dueño que es todo lo creado. Y Dios ha querido que alguien administre lo que es suyo. ¿Quiénes son? Los hombres en este caso. Pero aún los hombres, según la Biblia, son propiedad de Dios. Aún los que no son creyentes, aunque ellos no lo reconozcan, Dios tiene soberanía, tiene gobierno, tiene derecho sobre ellos. ¿Por qué? Y porque Dios creó el género humano, ¿okay? Así es que el administrador, en la Biblia es llamado un mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Bueno, un administrador. En la Biblia un administrador se usó muchas veces comparándolo o refiriéndose al siervo que administraba una casa. Se usó la palabra oikonomos. Oikonomos es la palabra que se usó para hablar de un mayordomo. En una casa estaba el dueño, el amo, y el amo tenía sus esclavos, sus siervos, doulos. Y muchas veces el amo, el dueño de la casa, ponía toda su propiedad, todo lo que él tenía, sus otros siervos, sus cosas materiales, la ponía que la administrara un siervo fiel. Es como se hacía en el contexto judío. Y de ahí tenemos esta enseñanza, ¿no? Donde Dios es el dueño de todo lo existente y le ha encargado a los mismos hombres que administremos esas cosas. Claro, Dios quiere que seamos fieles. Es necesario saber que los administradores que somos nosotros pertenecemos a Dios, ¿no? Así es que Pablo dijo ahí que los hombres somos solamente administradores. ¿Por qué Pablo dijo eso ahí en la carta a los Corintios? ¿Se acuerdan que el pleito era de que la iglesia local estaba peleando porque a ver quién era mejor, ¿no? Algunos decían: no, pues para mí mejor es Pablo, ¿no? Otros decían: no, para mí mejor es Pedro. Y otros decían: no, para mí mejor es Apolo, ¿no? Entonces Pablo dice: no, dice, ¿saben qué dice Pedro, Apolo y yo? Solo somos administradores, dice, no somos dueños de nada. Okay, el único grande dueño es Dios. Ese era el conflicto que tenían ahí, ¿no? Ahora, si usted va conmigo, Salmo 100, verso 1, vaya conmigo así rápidamente. Salmo 100, verso 1 al 3, nos deja bien claro también sobre que hay un dueño de todo lo que existe y que nosotros no somos dueños. El enfoque es este: usted y yo no somos dueños, ¿ok? Eso debería quedarnos bien claro. Yo creo que el día que lo entendamos perfectamente bien y lo asimilemos y lo demos por hecho, tendremos menos problemas. Mientras usted y yo sigamos pensando que lo que tenemos es nuestro y que nadie nos va a quitar, vamos a seguir sufriendo, ¿ok? ¿Sí estamos? Mientras usted y yo sigamos pensando que lo que tenemos es mío, mío, solamente mío y únicamente mío, siempre vamos a tener un problema. El día que entendamos que es de Dios y que debemos administrarlo con la voluntad de Dios, nuestra vida va a cambiar. Esperamos que Dios nos ayude, ¿no? Dice el Salmo número 100, verso 1 al 3, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Eso es bueno, es lo que sigue: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cómo Dios quiere ver al hombre? ¿Cómo lo ve? Buenos suyos son, dice, y ovejas de su prado. Y si usted busca conmigo primera carta a los Corintios, que es escrita para creyentes ahora, primera carta a los Corintios, capítulo 6, en el verso 19. Primera carta a los Corintios, capítulo 6,
En el verso 19 al 20 dice, esto es para los que son salvos ya, que Pablo quiso que no olvidáramos cuál es nuestra posición. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois, una vez más, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, hermano, más claro no puede estar, ¿ok? Porque luego decimos, bueno, está bien, mis cosas materiales son de Dios, pero mi cuerpo es mío, ¿no? Y yo hago con él lo que yo quiera, ¿no? Desde la perspectiva de Dios, no. Ese cuerpo que tienes y que nos esmeramos en arreglarlo y cuidarlo, hay que tener cuidado cuál es el motivo. ¿Cuál es el motivo? El motivo debe ser para la gloria de Dios, ¿cierto? Según la Biblia. Es el motivo principal, así es que deberíamos de tener en cuenta eso, porque no siempre lo hacemos así, ¿cierto? ¿Y por qué te arreglas? Para que me vean mi esposo y mi esposa. Está bien hasta ciertos puntos, ¿no? Pero el motivo principal debe ser para la gloria de Dios, ¿cierto? Para Dios. Entonces, la mayoría de las veces no hacemos eso, ¿sí? Lo hacemos con otros motivos egoístas, pensando que tenemos derecho sobre nuestro cuerpo, pero no es así. Todos somos administradores de una propiedad que no es nuestra, pero también somos siervos, esclavos del dueño de esa propiedad. Así que debe haber en mí un sentido agudo de responsabilidad por todas las cosas que me han sido dadas. Miren, ahí podríamos terminar la predicación. Yo creo que es claro, ¿no? Si usted entiende eso, debería ser más que suficiente. Creo que fui claro, ¿no? Si usted después quiere seguir pensando, ¿no es cierto? Todo es mío, usted va a tener un problema, ¿cierto? Pero como no quiero que sepa cuál va a ser el problema, lo voy a decir en 5 cosas rápidas. Número 1, ¿por qué es importante que yo entienda la mayordomía en la Biblia? Bueno, número 1, para reconocer y no olvidar que Dios es soberano. Si Dios es soberano, Él tiene derecho sobre todo, que Dios es soberano. Dios tiene derecho a hacer las cosas como Él quiera. Dios tiene derecho sobre tu vida, sobre todo. Si entendemos eso, Dios es soberano. Nosotros deberíamos estar agradecidos siempre con lo que Dios hace, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. Si Él me permite algo, gloria a Dios. Y si Dios me lo quita, es de Él, gloria a Dios. Si me lo da, es de Él. Y si me lo quita, igual es de Él, ¿no? Me pregunta, hermano, ¿no era miedo perder el pastorado? Pues no me gustaría, pero si lo tengo es porque Dios me lo dio. Y si me lo quita después, pues es de Él. O sea, nunca ha sido mío en realidad. Ni tampoco el privilegio que te ha dado Dios. Si lo tienes es por Él. Y si lo pierdes es de Él, ¿no? Ahora la Biblia enseña a procurar, hay que procurar no perderlo, ¿verdad? No sea que alguien tome nuestro lugar, ¿cierto? Pero ¿de qué es de Él? Es de Él, ¿no? Ahora tampoco se vale decir, no, pues si pierdo a mi esposo, que Dios me lo dio, es de Él, no, hay que cuidarlo, ¿sí? La cosa también se llama administración correcta, ¿sí entendemos? Tampoco es motivo para decir, si lo pierdo, es de Dios. No, es que al final se hay responsabilidad, hay un pedimiento de cuentas. Sí, claro, no está fácil como que, pues si me lo quita es de ella. No, es que si se lo quita es por algo, ¿cierto? Si Dios me quita va a ser por algo que yo hice, ¿cierto? Que yo hice incorrectamente. Así es que, número 1, la mayordomía enseña que todo lo que tenemos, desde nuestros talentos hasta nuestras vidas, proviene de Dios y le pertenece a Él. Él nos recuerda que no somos los dueños de nada, sino administradores de los bienes de Dios. Dios es soberano. Por eso dice en Salmo capítulo 8, versos 3 al 8. Usted vaya conmigo así rápidamente, Salmo 8, 3 al 8. No lo quiero leer nada más, yo quiero que usted lo lea también. Porque David, un hombre que tuvo muchas cosas, David meditaba, ¿ok? Y él se bastaba con salir afuera de su ventana, mirar la creación para entender Dios, todo es tuyo. Yo no soy nada Dios, ¿ok? Aunque era rey y tenía un palacio. Pero en el Salmo 8, versos 3 al 8, ¿sí lo encontró? Mira lo que decía el salmista.
Cuando veo tus cielos, dice, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo. ¿Qué es el hombre? Ahora, esto también lo aplicó Pablo a Cristo. En primer lugar, David hablaba de sí mismo y del hombre, ahora también se aplica perfectamente a Cristo. ¿Okay? Dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuando pasa por los senderos del mar. ¿Cómo es Dios, no? Que lo suyo lo dio a administrar a los hombres. El problema es que los hombres estamos administrando mal, ¿cierto? Ese es el problema, pero Dios es bueno, Dios es muy bueno. En el Salmo 50, versos 10 al 12 leemos, vamos al Salmo 50. Salmo 50. Algunas personas tienen el problema de decir es que yo no le, ¿cómo le voy a dar a Dios algo que yo tengo? No sé, tenemos este problema de pensar que Dios necesita de nosotros. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Y si alabamos a Dios es porque Dios nos lo dio. ¿Sí saben? Pero pensamos que Dios es pobre, por eso nos pide ciertas cosas. No, Dios nos enseña la mayordomía porque Él sabe que tenemos un problema de avaricia, un problema de pensar que somos dueños de las cosas, ¿no? Por eso en Salmo 50, 10 a 12 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos, dice el Señor, me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, ¿por qué Dios nos pide ciertas cosas? No es por causa de que Dios necesite algo, es por causa de que nosotros necesitamos de Dios. Y Dios quiere que aprendamos a depender de Él. ¿Cómo se sabe que un hombre depende de Dios? Cuando Dios te dice que uses tus recursos correctamente, ¿ok? Aún en su obra. Cuando un hombre comienza a hacer esto, Dios dice, este hombre está confiando en mí, ¿cierto? Porque pensamos que si damos, sea lo que sea, tiempo, dinero, esfuerzos, pensamos que si damos vamos a quedar pobres. Y Dios dice, no, dice, pobre es ahora por no confiar en mí. ¿Sí? Pobre es el hombre que no confía en Dios, aunque tenga riquezas. Rico es el hombre que confía en Dios, aunque sea pobre físicamente, ¿no? Sí, es muy diferente de la perspectiva de Dios. El mundo piensa diferente, Dios piensa diferente, ¿okay? Entonces, número uno, entender la mayordomía nos ayuda a reconocer que Dios es soberano, dueño de todos nosotros. Número dos, entender la mayordomía nos ayuda a tener una guía, nos guía a una vida de obediencia, de amor, de servicio, de fidelidad a Dios. Resumí todo para no extenderlo, ¿okay? Pero aquí voy a sacar un sermón aparte, ¿no? Sí, entender la mayordomía nos ayuda a tener una vida de obediencia, de amor, de servicio, de fidelidad a Dios. Sí, en la mayordomía se ve, ¿okay? Ahí se mira quién está aprendiendo obediencia. Ahí se ve quién realmente está aprendiendo a amar al Señor. Ahí se ve quién realmente quiere servir a Dios. Ahí se ve quién quiere ser fiel a Dios. Es fácil decir, yo amo al Señor. Es fácil, ¿cierto? Pero no, quien ama al Señor se ve en la práctica, ¿ok? Yo le puedo decir, saben que yo no amo al Señor, pero si usted me ve que yo estoy ahí esforzándome, entonces no, sí le ama, ¿no? Como aquellos hijos de los evangelios dicen que había dos hijos, a uno se le dijo, ve al campo a hacer una obra, y un hijo dijo, sí voy, y no fue, ¿no? Y se dijo al otro, ve, y otro dijo, no voy. Y si fuera, ¿quién fue el inconveniente? ¿El que dijo voy no fue, o el que dijo no voy fue? El que dijo no voy, pero fue aquí algo similar, ¿no? ¿Quién ama a Dios? No el que dice yo le amo, no, el que lo demuestra en los hechos, el que es un buen mayordomo, ¿cierto? Es un reflejo de nuestra obediencia práctica a Dios, administrando lo que nos ha confiado de acuerdo a su voluntad. Implica vivir una vida consagrada a su servicio.
porque el dueño de todos nos ama y nos ha concedido sus bienes. Debemos responder con amor y fidelidad, ¿no? Como dice Job capítulo 7, lea conmigo Job 7:17. Es una pequeña partecita, pero me llamó la atención, porque Job meditó en esto, ¿no? También así como David. Job capítulo 7, en el verso 17. Job 7:17. ¿Sí lo tienen? Dice así, dijo Job, ¿qué es el hombre? Es para meditar, ¿ok? Piense, ¿qué es el hombre? Isaías nos dice, Isaías 40 habla sobre el hombre, ¿no? 41 también, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezca, dijo Job, y para que pongas sobre él tu corazón, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Más bien hay que analizar quién es Dios, ¿no? Cuán grande es Dios. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Esto no lo busque, pero en Lucas, ya lo leímos, Lucas 12:42 dice: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? ¿Sí? ¿Quién es el mayordomo fiel, no? O como dice 1 Corintios 4, ya lo leímos, 1 Corintios 4:2, que dice: ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así es que entender la mayordomía nos ayuda a demostrar con testimonio nuestro amor, nuestra obediencia a Dios, el cual nos amó, el cual es fiel con nosotros, el cual nos da, nunca nos falla, ¿cierto? Dios es fiel. Así es que si somos buenos administradores, demostramos que amamos al Señor, que les queremos servir. Número 3, entender la mayordomía fomenta el buen manejo de los recursos. Entender la mayordomía, y este es un problema que tenemos, en que no nos gusta, no sabemos, no queremos aprender a administrar los recursos, o si lo hacemos de la manera incorrecta. Pero la mayordomía debe ayudarnos a fomentar el buen manejo de los recursos. Una pregunta, no me la contestes, pero hasta este día, en este momento, imaginemos, piensen, no va a pasar, ¿okay? Pero imaginemos que en este momento Dios dice: es tiempo de que entregues tu administración. ¿Qué harías, no? Si en este momento Dios te dice: ok, hermano, no quiero decir nombres porque a lo mejor está en mala administración, ¿no? Hermano Alex, ¿no? Es tiempo de que arreglemos cuentas. Entrega tu administración, ¿no? ¿Y cuál es tu administración? Una idea nada más. ¿Qué hiciste con tu esposa, con tus hijos, con tu tiempo, con tu cuerpo, con tu dinero, con todo lo que te di? Es tiempo de que arreglemos cuentas, porque eso no era tuyo, eso era mío que te lo di. Y es tiempo que me digas: vamos a ver cómo las administraste según mi voluntad. Y tú dices: híjole, lo hice a mi manera. ¿Qué hago ahora? Ya no puedo hacer correcciones porque ya están llamando, ¿sí me entiendes? Ojalá fuera como el de la parábola que dijo: antes de que mi amo me llame, voy a hacer algo diferente, ¿no? Pero ya no hay tiempo, piénselo, porque ese día va a llegar, ¿ok? Ese día va a llegar. La Biblia lo dice, sí. Pero Dios quiere hoy que aprendamos a manejar bien sus recursos. Nos motiva a entender estas cosas, nos motiva a administrar sana y diligentemente hoy todos los recursos que Dios nos ha dado, incluyendo nuestro tiempo, cuerpo, talentos, posesiones, también para el servicio y la gloria de Dios. Escúcheme, lo que tenemos no solamente debe ser para este mundo, lo usamos para este mundo, por supuesto, hay que comer, hay que vivir, pero Dios quiere que también lo usemos para su gloria, para su reino, para su obra. Y ahí es donde luego flaqueamos demasiado, ¿cierto? Busque conmigo primera carta de Pedro, capítulo 4, en el verso 7, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 4, en el verso 7. Primera carta de Pedro, capítulo 4, en el verso 7. Aquí está una advertencia, ¿cierto?
De hecho, el tema del capítulo 4 es buenos administradores de la gracia de Dios. Pedro le hizo una advertencia a los administradores de su tiempo y también la podemos aplicar a nuestro tiempo. Dice así, primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 7. Dijo Pedro, mas el fin de todas las cosas se acercan. Dice, o sea, Pablo, Pedro y Pablo también miraban la venida de Cristo como algo pronto, ¿qué? Usted y yo pensamos que falta muchísimo, ¿no? Dios quiere que lo veamos como si ya fuera hoy. Dice, sed pues sobrios, habla de una mente equilibrada y velad en oración. Ante todo se tener en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrenlo a los otros, úsenlo, aplíquenlo como buenos administradores de la multiforme gracia, o sea, de las muchas formas en las que Dios actúa en su gracia en ustedes, ¿no? Como cuáles cosas, si alguno habla, que son buenos para hablar, pero si hablen, pero hablen de Dios, ¿cierto? Bueno, si usted sabe hablar, le gusta hablar y es varón y entendido, ojalá que usted quisiera predicar en el nombre del Señor, ¿cierto? No hablar de cosas que no convienen, ¿no? Mujeres, si a ustedes les encanta hablar, úsela, pero para que sea buena enseñadora, maestra del bien, ¿cierto? Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, dice. Si alguno ministra, o sea, si usted es buen administrador, hágalo, dice. Ministre conforme al poder de que Dios, y entienda que si usted es buen administrador de lo que tiene, es porque Dios le ha dado, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pero hay que entender que el tiempo se acerca, ¿ok? ¿Qué tiempo? De entregar cuentas. Dice allá, vaya conmigo a Lucas 16:9. Lucas 16:9, por favor. ¿Lo tiene? Otra vez la pregunta. Imaginemos, supongamos, jovencitas, jovencitos, porque también los jovencitos y los adultos y los más ancianos, todos vamos a ser llamados a cuenta para entregar la administración, ¿ok? Ahora, supongamos que ya el Señor te llama a su presencia hoy, supongamos, ¿qué vas a hacer? Ya no puedes hacer nada, ¿ok? Ojalá, bueno, yo quiero pensar que tenemos tiempo todavía de que hagamos correcciones. Si el día de hoy usted reconoce que su administración anda media torcida, todavía hay tiempo de corregir, ¿ok? Ojalá que usted y yo no queramos ser más necios y más malos que el mayordomo infiel que aparece aquí. Aquí está la historia de un mayordomo infiel, también como usted y como yo. La diferencia es que él se volvió sabio de repente, ¿ok? Recompuso. Ojalá que usted y yo queramos recomponer, cuando menos este recompuso, ¿cierto? Es la palabra de un mayordomo que hizo todo mal, se gastó todo y dijo, ay, mi Señor va a venir y no hice nada con lo que voy a hacer, con lo poquito que me queda. ¿Saben qué hizo? Voy a dar a los demás, ¿eh? Y el Señor se lo reconoció. Lea conmigo ahí en el verso 9. ¿Lo tiene? Y yo os digo, dice, bueno, del verso 8 dice, y alabó el amo al mayordomo mal por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de Dios. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas parten os reciban en las moradas eternas. O sea, no significa que por buenas obras vas al cielo, no significa que es una palabra para dejar saber que Dios quiere que administremos correctamente o que usemos correctamente las cosas terrenales. ¿Qué son ahí riquezas injustas? Aquí riquezas injustas no piense que es un dinero mal habido. No, se usó la palabra riquezas injustas para hablar de las posesiones terrenales, las que no tienen trascendencia espiritual, las que van a perecer, las que quedan ahí cuando usted y yo nos morimos, para que me entiendan, ¿sí ven?
A eso se llaman riquezas injustas, que hay que saber usarlas correctamente. El mayordomo aquí infiel, ¿saben qué hizo? Empezó a repartir los bienes que tenía entre aquellos que estaban endeudados. Y el amo se lo alabó porque hizo algo bueno, ¿no? Ayudar a los demás, ¿sí? Y no pensar en uno mismo. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que entendemos riquezas terrenales, algún día van a perecer, se van a quedar, no son eternas. Se le llama riquezas injustas en ese sentido. Pero lo mejor que podemos hacer con ellas, sabiendo que se van a acabar, es usarlas correctamente. ¿Y qué mejor usarlas correctamente para beneficio también de los demás, de la obra del Señor, de alguien que esté necesitado de verdad, de los siervos de Dios, ¿sí me entienden? De las viudas, de los huérfanos, no sé. Buenas obras. Es lo mejor que podríamos hacer, porque normalmente no lo queremos hacer, porque pensamos que lo que es mío, ¿por qué tengo que compartirlo con los demás que no se han esforzado de sí? No, el Señor dice que eso es una buena obra, que es una parte de la buena administración. Analícenlo. Y yo digo, dice, ganar amigo, comer las riquezas injustas, para que cuando estas falten, o reciban las moradas eternas. Así es que entender la mayordomía debe fomentar el buen manejo de los recursos ahora, antes de que nos acabe el tiempo y antes de que se acaben los recursos, por cierto, ¿ok? Porque no siempre los tenemos. ¿Se dan cuenta? Luego decimos esta frase, ¿no? Si yo lo tuviera, le ayudaría. Pero mentira, cuando tenemos no ayudamos a nadie. Luego, si yo tuviera, le ayudaría. No, hermanos, miren, cuando queremos realmente servir a Dios, ayudar, cuando no hay, no sé cómo la hacemos, pero algo hacemos, ¿cierto? Algo hacemos. Y esa es una evidencia de que cuando tengas, también lo vas a hacer. Pero si cuando no hay, no lo hacemos, no pienses que cuando tengas lo vas a hacer, no es cierto, ¿ok? Si no lo haces cuando tienes, menos cuando no lo tienes. Entonces no funciona así, porque siempre hay algo que hacer, ¿cierto? Tal vez no hay dinero, pero hay fuerza, hay tiempo, ¿sí o no? Sí, siempre se puede hacer algo. Recuerden que no se trata solamente de dinero, se trata de, tal vez tienes un talento, ¿no? A mí me han dicho, hermano, no tengo dinero, no trabajo, pero ¿qué le parece, pastor, si me permite, ¿no? ¿Qué le parece si nos permite? Hacemos una actividad en la iglesia, sacamos algo y ayudamos al hermano. Claro que sí, se llama a mayordomía, a administrar los talentos que tienes. También Dios te hizo buena cocinera, ¿no? Buena hacer esto o aquello, no sé, pero es una forma, ¿cierto? Y muchos lo hacen así, Esa también es administración. ABC número 4. Entender la mayordomía, que termino ya, mira, debe promover o nos ayuda a promover el servicio a los demás. Sí, cuando entendemos la mayordomía, que lo que tenemos es de Dios y que Dios quiere que lo usemos correctamente aquí en la tierra, para su obra, debe impulsarnos a querer compartirlo con los demás, aquello que es de Dios y que Dios sí quiere que lo compartamos. Miren, Cristo, la Biblia dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no escatimó todo lo que tenía como suyo propio, ¿cierto? Sino que se despojó de todo lo que tenía, ¿okay? Para venirse a ser hombre y morir en una cruz para salvar a los perdidos. Y la Biblia enseña que nosotros deberíamos tener ese mismo pensamiento, ¿cierto? Hacia los demás, el ayudar. La mayordomía bíblica no es solo para nuestro propio beneficio, sino también es para bendecir a otros. Implica compartir nuestros recursos y talentos para ayudar a quienes nos rodean. Como dijo Pedro allá no lo busquen en lugar de dice, primera carta de Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministren a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay un proverbio, no lo busquen, lo voy a leer por cuestión de tiempo. Dice Proverbios 3:27 al 28, dice así: no niegues a hacer el bien a quien es debido. Dice, cuando tuvieras poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré ese. Cuando tienes contigo, ¿qué dar? Sí, porque lo que tienes es de Dios. Estoy seguro que Cristo estaría complacido en que usted y yo compartiéramos lo que nos ha dado, ¿cierto? Y porque todo viene de Dios. Por eso en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 8 a 10, si quiere ustedes, sí, búsquenlo, porque ya luego no se duerme, ¿verdad?
Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, en el verso 8 al 10. Mira, aquí leemos el tema de una ofrenda que Pablo estaba pidiendo para los pobres de Jerusalén, y que la iglesia de Corintios, que eran bien ricos, se estaban haciendo así como los que se les había olvidado, ¿no? Y Dios a través de Pablo les dice, recuerden que el ayudar a los demás es una obra de Dios, es la voluntad de Dios, porque Dios es el que da para que ayudemos a nosotros. No se van a quedar pobres, ¿ok? Solamente confíen en Dios. Dice ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 8 al 10, dice, y poderoso, ¿lo tienen? Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 8 al 10, dice, y poderoso es Dios, dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, este es el propósito de tener no solamente para retener y hacer ahí un banco grande, no, es decir, para que abundéis para toda buena obra, como está escrito, hablando de Cristo, ¿ok? Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y paga al que come, y este es Dios, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Así Dios da para que demos, ¿cierto? Y mientras demos, Dios seguirá dando. Y el día que no quieras dar, pues ¿por qué tendría Dios que darte, no? ¿Sí me entiende? Es así según la perspectiva bíblica. Dios nos da para que estemos dispuestos a dar, no como la historia ya les conté una vez la historia del pequeño riachuelo, ¿no? No seamos como ese riachuelo. Dice la historia que había un riachuelo bonito, ¿no? Como que baja de la montaña. Bajaba de la montaña, pasaba por todos los pueblos hasta llegar al mar, ¿no? Era un riachuelo feliz, ¿no? Y todos eran felices a su alrededor. Todos amaban el riachuelo, ¿no? Y un día el riachuelo dijo, ¿por qué tengo que hacerlo yo, no? Todos aprovechan de mí, solamente yo aquí trabajo, ¿no? Todos se benefician de mí y yo ¿qué recibo? Y un día el riachuelo dijo, ¿saben qué? No voy a dar más. Voy a detener mi corriente. Y así lo hizo el riachuelo, decidió poner una represa y dejó de ser riachuelo y se convirtió en una laguna. Y de laguna se convirtió en estanque. Y de estanque su agua se pudrió y se echó a perder, ¿no? Ahora el riachuelo apestaba nada más y nadie más se beneficiaba, ni el mismo riachuelo se benefició. Es buena enseñanza, ¿no? ¿Podría el hombre ser así? Sí, porque podría ser de bendición para los demás, ¿cierto? Pero si decidir no hacerlo, en realidad sí, apestamos, ¿no? Nadie quiere estar con alguien así de que, ¿y qué tal con fulano? No les sacas pero ni la sonrisa. Sí, el Hijo de Dios no debiera ser así. ¿Sí estamos? Porque si entendiéramos, quisiéramos comprender que todo es de Dios, ¿no? Necesitamos que esto es un asunto de fe, que el Señor nos ayude. Por último, cerramos con esto. No, todavía no era lo último. Bueno, esto lo digo rápido. Entender la mayordomía nos da la identidad correcta, nos pone en nuestro lugar. Entender la mayordomía nos deja en claro quién es Dios y quiénes somos nosotros. Casi lo dije ya hace un momento, ¿ok? Dios es el dueño, nosotros solamente somos administradores. Pablo lo entendió. Pablo dijo, no lo busque, Pablo dijo así: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Saben qué son, dijo Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno le considera el Señor, dice Pablo. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el que da crecimiento, dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y esto me gusta cuando habla de pastores, ¿no? No es que el pastor fue, no, el pastor solamente plantó. Después vino otro pastor y regó, o la regó. Pero ¿saben quién? ¿Saben ustedes? Luego dicen, no, es que yo estoy así por el pastor. No, mi hermano, si usted fuera por el pastor ya estuviera perdido. No, alguien le habló, ¿cierto? Alguien plantó la buena semilla ahí.
Posiblemente alguien vino después y lo regó otro poquito, ¿cierto? Pero ni el que plantó ni el que regó son nada. Solamente Dios que da el crecimiento. ¿Nos pone en nuestro lugar, sí o no? Sí, porque a veces los pastores nos mofamos de que yo lo hice y que no es cierto. Es Dios. Dijo Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 4 en el verso 7, dijo: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y esta es la verdad, ¿ok? ¿Qué tienes? Lo que tengas te lo dio Dios. Y si te lo dio Dios, ¿por qué nos mofamos? Como si no lo hubiéramos recibido, ¿cierto? Ahora sí, último. Entender la mayordomía debería motivarnos a la responsabilidad y a la rendición de cuentas. Entender la mayordomía debería prepararnos, debería motivarnos a hacer algo, porque tarde o temprano vamos a rendir cuentas. Ya lo mencioné hace un momento, pero esta es la verdad. Tarde o temprano, más temprano que tarde, vas a rendir cuentas. Deberíamos prepararnos para ese día en que seremos responsables ante Dios de cómo hemos administrado lo que se nos ha confiado. Debemos tener un sentido de responsabilidad en nuestras acciones y decisiones. Si no, lean conmigo Mateo 25, 19, lean la parte intermedia de los mayordomos, administradores. Estos eran mayordomos, pero llegó un punto en el que ellos reconocieron esto, que había que rendir cuentas. Mateo 25, 19. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí? Porque lo que vas a leer es lo que va a pasar con usted y conmigo, ¿ok? Tarde o temprano. Después de mucho tiempo, vino el Señor, o sea, el dueño, no solamente de las cosas, sino que de los mismos empleados, ¿ok? Vino el Señor de aquellos siervos. ¿Y qué pasó ese día? Y arregló cuentas con ellos. Algún día nos acontecerá también, ¿no? O como dice Lucas 12, 43. Busque conmigo Lucas 12, 43. Al verso 47. ¿Lo tiene? San Lucas capítulo 12, en el verso 43 al 47, dice así: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor dice, porque va a venir, ¿cierto? Cuando el Señor venga, no sé, no ha venido nuestro Señor y por eso estamos bien confiados, ¿no? Pero va a venir, ¿ok? Le haya haciendo así, así como administrarlo correctamente. En verdad os digo que le pondrá, o sea, si nos haya administrado bien, que va a hacer el Señor en su reino, le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, yo espero que ninguno de nosotros tengamos esto, ¿ok? Que alguien dijera: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse. Eso significa a administrar como queramos, significa eso. Vendrá el Señor, dice aquel siervo, el día que éste no espera, y a la hora que no sabe. ¿Y qué va a pasar? Y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Significa que va a ser mandado al infierno? No, es una parábola para dejarnos saber que hay consecuencias de una mala administración, de hacer lo que queramos, sabiendo que somos solamente administradores, sabiendo que hay un dueño y sabiendo que vamos a entregar cuentas. Si a usted no le importa, es una palabra para decirte va a haber consecuencias, porque en la Biblia hay lo que se llama el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Es un lugar donde todos los creyentes van a presentar su administración, lo que hicimos, estuvimos aquí en este cuerpo, sea bueno, dice Pablo, o sea malo, donde seremos avergonzados si Cristo nos dice: en esto hiciste mal. No es un tribunal para el infierno. Para el infierno el tribunal se llama el juicio del trono blanco, es otra cosa. Pero los creyentes también van a tener un juicio, ¿ok? Un juicio de las obras se llama, obras. Dice allá en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, en el verso 10, vayan conmigo y termino con eso. Piénsalo mientras lo leemos, medítelo en su corazón y piénselo, no lo menosprecie, porque Dios quiere que usted sepa estas cosas.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, en el verso 10. Leamos el verso 6, ¿qué le parece? Porque Pablo está hablando de que algún día estaremos con el Señor, pero Pablo dice, yo quiero estar aquí vivo, pero sé que algún día voy a estar con Él. Así que Pablo dice, mientras yo esté aquí, me voy a preocupar de hacer lo correcto, ¿okay? Para la gloria de Dios. Dice así con verso 6. Así que vivimos confiados siempre, dice, y sabiendo que entre que estamos en el cuerpo, o sea, que estamos vivos, estamos ausentes del Señor, o sea, no hemos llegado a su presencia. Porque por fe andamos, no por vista. Verso 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo decía, yo prefería ya irme con el Señor, ¿cierto? Pero estoy aquí, dice. Verso 9 dice, por tanto, dice, procuramos también, o ausentes o presentes, o sea, procuramos ya sea que estemos aquí o con el Señor, que dice, serle agradables. Verso 10, porque es necesario que todos nosotros, cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nadie va a poder evitar este tribunal, ningún creyente. Así es que es bueno prepararse ahora. Meditemos en lo que tenemos y cómo lo administramos, y si lo hemos hecho mal, pidamos a Dios que nos ayude para hacerlo correctamente. Vamos a hacer una breve oración. Usted sabe cuál es su situación, yo no lo sé. Usted sabe cuál es su necesidad, Dios lo sabe también y Dios le quiere ayudar. Realmente Dios quiere ayudar. Creo que Dios quiere ayudarle más a usted y a mí de lo que usted y yo queremos. Así es que pidamos a Dios que tenga misericordia y que nos ponga esa percepción, esa necesidad de hacer lo correcto. Vamos a orar. Lo invito a que se ponga de pie, por favor. Vamos a cerrar con una oración antes de venir a concluir con este servicio de esta mañana. Y por la tarde vamos a continuar con el tema similar. Así es que vamos a cerrar el día de hoy. Padre bendito, en el nombre de Jesús, damos las gracias por cada persona aquí presente. Tú nos conoces por qué necesidad venimos, seamos jóvenes, niños, adultos. Padre, tú sabes cómo está nuestra vida, nuestras emociones, Señor, no sé, nuestros pensamientos. Tú nos conoces. Estamos aquí porque te necesitamos, porque queremos que nos ayudes a tener una vida equilibrada, correcta, Señor, ordenada. Queremos ser buenos administradores, primeramente para gloria tuya y por supuesto para que nuestra vida sea mejor. Pues te pedimos que nos ayudes, Padre, por favor. Nos ponemos en tus manos por Jesucristo, que nos ayudes a usar tu bendita palabra para leerla, para escudriñarla, para entenderla, y entendiéndola queramos obedecerla, Señor. Sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros, pero que muchas veces somos negligentes nosotros. Así es que pues te estamos pidiendo, Padre, que nos ayudes. Cualquier otra necesidad que esté aquí en las almas, Señor, tú las conoces. Si en este lugar hay alguien que no es salvo, Padre, ayúdale. Que tú le dejes saber, Señor, que tú quieres que los hombres sean salvos y que la salvación es únicamente por la fe puesta en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Señor, por favor, que tu Espíritu Santo convenza a cualquier corazón en este lugar de venir a Cristo en genuino arrepentimiento, queriendo que tú le salves por la muerte de Cristo en la cruz, Señor. Por favor, ayuda. Y los que ya somos salvos, Padre, ayúdanos a que, entendiendo ese amor, queramos ser buenos administradores por amor a tu nombre, Señor. Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, unos segundos más y terminamos. Vamos a tratar de cerrar la